continuando con la filosofía de Nietzsche. Brenda, ¿levantaste la mano de vuelta? No, era viejo, bien. Continuando con la filosofía de Nietzsche, vamos a ver hoy, vamos a ver primero un texto que es el prólogo a un libro de Nietzsche que es Humano demasiado humano. Por ahí quiero empezar. Después vamos a ir a un texto que está en Así habló Zaratustra, un capítulo que es Las tres transformaciones. Bien, recordemos, Nietzsche es el autor que para nosotros representa el fin de esta historia de la metafísica, de esta historia del problema del arjé, ¿sí? Del problema de cuál es ese ser a partir del cual todo se explica. Haciendo un super repaso, ya sabemos, para la metafísica, para el pensamiento metafísico y para el modo de vida metafísico, eso intenté explicarles la vez pasada sobre Nietzsche, es decir, no es una cuestión solo de ideas filosóficas, es una cuestión de cómo vivimos, de un modo de vida. Lo verdaderamente real es aquello que es uno, que es permanente, que es inmutable, que no cambia, ¿no? Y esa concepción metafísica suele despreciar como no del todo real, como algo aparente, como algo menos pleno, imperfecto, cualquier forma que tenga que ver con el cambio, con lo provisorio, con lo diferente, ¿no? Insisto en una idea de Nietzsche. El Dios ha muerto de Nietzsche, la crítica de la metafísica, no se dirige únicamente a sistemas filosóficos, sino que se dirige a una cultura. De ahí que uno de los grandes temas de la filosofía de Nietzsche, uno de los grandes temas de la crítica nietzscheana, sean los valores. Es una constante en la obra de Nietzsche, la crítica a los valores de su época. ¿Esto por qué es así? Porque justamente en el valor está de alguna manera la mediación entre el sistema filosófico más teórico y el modo de vida que genera, ¿no? ¿Por qué? Porque los valores son aquellos como juicios o aquellas definiciones que marcan nuestra conducta, ¿no? Que definen cómo vivimos o por qué hacemos lo que hacemos. Es decir, la vida concreta, la vida contingente, la vida de todos los días, ¿no? Entonces, es como si la metafísica se encarnara en un modo de vida o en una cultura a través de esos valores, ¿no? Y esos son algunos de los ejemplos que yo estuve dando la vez pasada, ¿no? Cuando hablamos del matrimonio monogámico o ese tipo de cosas. Bien. Entonces, Nietzsche hace una crítica a la metafísica, va a criticar esta idea de que lo verdaderamente real es lo uno, y va a invertir eso, ¿no? Y lo que va a decir es que lo real es el cambio y el devenir. Y que por lo tanto el ser o la realidad es un abismo insondable, digamos, infinito, inabarcable, que es pura desmesura y que está constantemente creando nuevas formas de vida, ¿no? Aunque es cierto que nuestra vida tiende a como detener esas formas constantemente nuevas, ¿no? Y agarrarse de algo. Eh, Más allá de eso, y lo necesitamos, ¿no? Porque necesitamos nuestras identidades, necesitamos el orden social, pero Nietzsche dice, todo bien, pero ahí no está la vida, ¿no? Ahí no está la intensidad. Recordemos que uno de los grandes aportes de esta nueva concepción del ser en Nietzsche es que el ser ya no es pensado a partir de rasgos estáticos, a partir de una definición o una esencia, sino a partir de una potencia, ¿no? Ser es como potencia, no es algo, no es una cosa el ser, no es algo que yo pueda definir ni identificar, no es algo que permanezca estable, sino que se define por su potencia de creación, por ser una fuerza de génesis de lo real, ¿no? Y por lo tanto no es algo el ser, es justamente la diferencia, ¿no? Lo que había quedado afuera en la metafísica. Bien, entonces, en esa crítica a la cultura metafísica que hace Nietzsche, Nietzsche, ¿qué es lo que va a hacer a lo largo de su obra? Nietzsche va a proponer imágenes, conceptos, metáforas, constantemente renovadas en su obra para hablar de lo real. Quiero hacer una especie de breve nota al lenguaje que utiliza Nietzsche en sus obras para que se entienda. Ustedes van a encontrar en los textos que tienen como lectura obligatoria, pero también en cualquier libro de Nietzsche si les interesa leerlos, que Nietzsche habla, por ejemplo, de los señores y los esclavos, habla de los amos y los siervos,
Nietzsche habla de el caminante, Nietzsche habla del superhombre, de, como les dije la vez pasada, del eterno retorno, habla del espíritu libre, lo voy a explicar en un rato, habla del camello, de las tarántulas. Tiene como un lenguaje casi poético literario, ¿no? Lo que tenemos que entender de ese lenguaje es que cuando Nietzsche dice o afirma o nombra al señor o al amo o al esclavo o a una tarántula, si vamos entendiendo qué entiende Nietzsche por el ser, no se está refiriendo a algo de la realidad. Porque para Nietzsche lo real no es algo definido y determinado. Cuando Nietzsche habla de la moral de los señores, por ejemplo, o la moral de los esclavos, señores y esclavos, ahí se refiere a una clase particular. Cuando Nietzsche dice incluso que los señores deben imponerse sobre los esclavos y los esclavos que son una forma degradada de vida y hay que despreciarlos, se refiere Nietzsche a que hay que despreciar a esa clase que puede existir en algunos lugares de esclavos. ¿O está defendiendo Nietzsche un superhombre que tiene que aplastar a los enfermos, por ejemplo? Hay que dejarlos morir a los enfermos. Cuando Nietzsche habla de los enfermos o de los sanos, ¿se refiere a gente enferma y gente sana? No. Ninguna de esas imágenes en Nietzsche es una representación de algo de la realidad. Ninguna de esas imágenes hay que entenderlas como un significante que refiere a algo de la realidad. ¿Por qué? Porque eso sería lo que ha hecho la metafísica, creer que hay una realidad y que el lenguaje, por ejemplo, la puede representar, y que el lenguaje habla de lo que es la realidad. Y sin embargo, con Nietzsche sabemos que la realidad es puro cambio. Entonces, ¿a qué se refiere Nietzsche cuando habla del amo o del siervo? ¿A qué se refiere Nietzsche cuando habla del señor y el esclavo? ¿A qué se refiere Nietzsche cuando habla del sano y el enfermo? No se refiere a seres que nosotros podemos identificar, a las formas que uno puede identificar social o culturalmente, sino que se refiere a estados de vida o a momentos de vida. Es decir, ¿se acuerdan? La vida, que es fuerza, puede afirmarse en su potencia, puede desplegarse, o puede reprimirse o negarse, ¿no? Había el ser o la propia vida, paradójicamente, podía afirmarse a sí misma y potenciarse y crear formas nuevas y diferentes, o podía negarse, ¿no? Y había creaciones que estaban al servicio de la negación de la vida. Cuando Nietzsche habla de un enfermo, no se refiere a un enfermo que está en un hospital, se refiere a un modo de vida que está negando la potencia de la propia vida. Y cuando habla del sano, es aquel que puede afirmar lo que puede. De hecho, por ejemplo, si nosotros quisiéramos poner en términos del capitalismo, ¿no? De las clases dentro del capitalismo, y vemos, por ejemplo, la burguesía y los trabajadores, y la burguesía es una clase dominante y los trabajadores son una clase dominada, por ejemplo, si nosotros siguiéramos literalmente a Nietzsche y no conociéramos su estilo y su lenguaje, podríamos decir, bueno, Nietzsche defiende a los señores, porque él siempre defiende a los señores en contra de los dominados o los esclavos. ¿Estaría Nietzsche diciendo, por ejemplo, que la burguesía, que es una clase dominante, que son los que dominan en esta sociedad, y Nietzsche vive hablando de los dominantes como una forma buena de vida, los dominantes, esos dominantes o señores en Nietzsche, ¿serían, por ejemplo, la clase burguesa? Bueno, sería absolutamente lo contrario. De hecho, lo vamos a ver en otra materia, o en su vida, cuando vean a Marx, la burguesía es una clase que crea un tipo de sociedad que está al servicio de separar a una parte de esa sociedad de su potencia, que es la de los trabajadores. Cuando nace el capitalismo y a los trabajadores se los separa de sus medios de producción, se los separa de sus lugares de trabajo, ¿qué quiere decir esto? El campesino que tenía su tierra será expulsado de su campo. La burguesía está creando un orden que debilita la vida, que separa a una parte de la población, que son los trabajadores, de su potencia de crear. Los separa y los vuelve débiles. Entonces, hay que entender que el lenguaje de Nietzsche es un lenguaje metafórico, que es un lenguaje en donde es preciso poder dar cuenta de ese propio devenir del ser. Y por lo tanto, el lenguaje nunca puede referirse a algo que identificaría, ¿no? Como si yo digo, bueno, señor, aquellos son los señores. Esclavos, estos son los esclavos. Porque eso sería un empleo metafísico del lenguaje. Y el lenguaje
el lenguaje tiene que poder ser tan variable y tan expresivo y tan múltiple como la propia realidad, si no la quiere traicionar. Y claro, el problema está en que nuestro lenguaje metafísico tiende a identificar cosas, ¿no? Tiende a recortar a la realidad. Es decir, no sé, un varón es esto, una mujer es esto. Y lo identifico y trato de definirlo, y eso supone estabilizarlo, ¿no? Fijarlo. El lenguaje tiende a hacer eso. El lenguaje tiende a eliminar las diferencias. Entonces, la filosofía tiene todo un trabajo en relación al propio lenguaje que da cuenta del devenir. No es fácil dar cuenta de un devenir mediante el lenguaje, porque nuestra propia mente dice, bueno, pero ¿qué es el devenir? Y ya está, cuando dije qué es, como que la cagué, porque es imposible que yo pueda definirlo de esa manera el devenir. Entonces, el lenguaje tiene otra función en la filosofía, que ya no es más la de referirse a una realidad, sino la de poder expresar esa misma diferencia. Es decir, que la diferencia del devenir y el cambio y la creación estén en el propio lenguaje. Porque claro, si la vida y el ser es cambio, por ejemplo, el propio lenguaje es algo de la realidad y por lo tanto también tiene que cambiar y también tiene que poder estar dando cuenta de nuevas formas de pensamiento, ¿no? En el caso de la filosofía. Muy bien. ¿Vamos bien? Voy medio rápido, perdonen, pero... Profe, en esto de la fuerza, ¿influye el contexto para Nietzsche en el sentido de que sea condicionante para que esa fuerza no pueda lo que podría llegar a ser? Claro, por supuesto, Brenda, es el ejemplo que yo daba del capitalismo, ¿no? Las sociedades son sistemas que en la mayoría de las veces, habría que pensarlo bien, lo que han hecho es separar a la fuerza de lo que puede, ¿no? Casi por una necesidad vital para el humano. El humano no podría vivir si no es mediante un cierto orden, ¿no? Entonces, la sociedad, el orden social, es un orden que muchas veces es reactivo en términos de Nietzsche, ¿no? Es decir, separa la fuerza de lo que puede. El capitalismo claramente es un orden reactivo, ¿no? Porque si los humanos formamos parte de la naturaleza, de una especie de proceso de creación constante, en el capitalismo esa creación está claramente separada de su potencia. Porque los trabajadores lo vivimos todos los días, ¿no? Yo voy a mi trabajo y mi trabajo consiste en apretar un botón durante 8 horas. Eso de ninguna manera puede ser pensado como un tipo de orden social, un tipo de organización del trabajo que sea vital, en donde se ponga en juego la creación, en donde la potencia que puede estar pasando por ese individuo o por esa clase esté siendo afirmada. Por el contrario, está recontra negada, ¿no? Porque todo lo que uno podría estar creando, y la creación, no digo que se convierta en artistas, nada, es crear como un trabajador, no sé, un campesino que crea alimentos, por ejemplo. Eso no ocurre más, porque uno hace una actividad absolutamente monótona, que no es del orden de lo creativo ni de la afirmación de la potencia, ¿no? Y ni hablar si lo pensamos de otras perspectivas, qué sé yo. El capitalismo, como otras sociedades, no es la única. Por ejemplo, en relación a las identidades. Cuando nace el capitalismo en el siglo XIX, miren, hay dos identidades, varones y mujeres dentro de la familia nuclear en un matrimonio heterosexual. Y eso es ser varón, y eso es ser mujer, y ese es el lugar. ¿Eso les parece que es una manera potente y afirmativa de sociedad? Una sociedad que organiza las identidades de esa manera, que reduce la sexualidad, por ejemplo, a la reproducción, porque eso fue la familia nuclear. Absolutamente no, claramente no. Eso es una forma completamente negativa de la producción, por ejemplo, de lo que es la experiencia sexual. La sexualidad podría ser muchas cosas, y sin embargo, acá hay un sistema que ha definido a la sexualidad, ha fijado las sexualidades a dos géneros binarios y una sexualidad que únicamente, como lo normal, sería cuando es heterosexual. Entonces, ahí hay un contexto social y cultural. Obviamente, Brenda, sí, es un muy buen ejemplo. Bueno, el entorno familiar también puede ser otro contexto, que puede ser debilitante o no. Ahí lo que yo haría, si pienso, es, bueno, la familia, es una creación la familia, ¿no? Es una creación más de esta vida o de este ser. Bueno, esa creación está al servicio de la afirmación o de la negación de la vida. Si vamos a lo que te acabo de explicar o acabo de explicar, la familia nuclear burguesa, que es la nuestra, mamá, papá y el hijo, la hija,
y que eso es una familia, es esa unidad que vive en una casa, que es un hogar, un espacio doméstico, separado del trabajo. Todo eso es la familia burguesa, que es nuestra familia, que nace entre el siglo XVIII y XIX. No existía antes ese tipo de familia. Esa familia es absolutamente reactiva. Por lo que dije antes, porque es el instrumento de fijación de las identidades y de los géneros y de la sexualidad a ese ámbito tan reducido de la reproducción heterosexual, sino porque además esa familia es el instrumento que permite de algún modo darle un orden a toda la sociedad. ¿Sí? La familia es eso. La familia es un ejemplo, digamos, muy importante en la actualidad de una construcción reactiva. Uno puede decir, bueno, ahora se han liberado las identidades, ¿no? Porque ahora hay otras identidades, matrimonio igualitario, digamos, dependiendo de las culturas o las sociedades, uno puede decir, bueno, las relaciones homosexuales ya no están mal vistas o no están vistas como enfermedades o patológicas, ¿no? Bueno, habría que revisar, por ejemplo, terminan clasificando todo, sí, Marina. Habría que revisar, por ejemplo, si esto que hablábamos antes del Tinder y de la vida, cómo queda capturada por las aplicaciones y por la virtualidad, en relación a nuestra propia virtualidad obligatoria de la cuarentena, cuando yo pienso, lo que hablaba antes al principio de la clase, cuando yo digo o vivo, ¿no? Una sexualidad o un vínculo social que está mediado por una aplicación, esto es por el mercado, porque una aplicación es el mercado. Y entonces para mí las relaciones sociales quedan mediadas y formateadas según lo que el mercado me ofrece a mí, que es en este caso consumir relaciones a través de una aplicación, como uno puede consumir pedir pizza por una aplicación o comprarte algo por Mercado Libre. Así entran también las relaciones. Ese tipo de vínculo social puede ser pensado como un vínculo creativo. Sí, se liberó de la familia. Y la relación ya no está ligada únicamente a constituir una familia nuclear, a la reproducción, a la sexualidad heterosexual, a los géneros binarios. No existe más. Hay otras formas de vincularse y de pensarse. Ahora, esas otras formas, de a poco vamos viendo que empiezan a estar como calcadas, empiezan a estar como formateadas por la lógica del mercado que supone que uno tenga que consumir permanentemente siempre algo nuevo. Y que ese consumo está al servicio de la propia satisfacción, de la satisfacción privada e individual de uno. Y así como, por ejemplo, yo me compro un libro por Mercado Libre y si no me gusta lo devuelvo, y yo voy a un kiosco y saco una gaseosa y si no me gusta la devuelvo y le digo, mire, me la cambia porque está un poco caliente, quiero otra más fría. Del mismo modo, yo a través del Tinder o alguna otra aplicación consumo a una persona y si no me gusta, lo cambio. Y la cambio por otra persona. Y el vínculo de parejas, el vínculo de relaciones sociales, empieza a estar definido por la misma lógica del consumo del mercado que está sostenida por una concepción profundamente individualista, profundamente narcisista, en la que todo está al servicio de mi satisfacción personal. Es decir, las personas se transforman en mercancías como las propias cosas. Y eso ahí habría una aparente libertad, ¿no? Yo puedo consumir cualquier cosa. Un día puedo salir con un hombre, salgo con una mujer, salgo con un hombre con determinada identidad de género, o salgo con un hombre con otra identidad de género, porque ya sabemos que no hay dos solas. Y voy pasando, miren qué libertad, miren qué bueno. Y tal vez esa supuesta libertad en realidad implica haber ajustado todavía más las relaciones sexuales, las identidades de género, a la lógica del mercado. Y algo que se presenta como si fuera la afirmación de la diferencia es más de lo mismo. Porque en definitiva, una mercancía y otra mercancía es siempre lo mismo, ¿no? Y sí, yo puedo ir a un McDonald's y tengo 10 menús diferentes, pero esto es lo mismo. Y esto es igual, ¿eh? Es lo mismo. Las personas se transformaron en mercancías que se consumen y que están al servicio de mi satisfacción. De mi satisfacción. Si hay algo profundamente narcisista en el tono que ha tomado el mundo actual, por lo menos en algunas regiones, ¿no? En donde todo pasa a estar mediado por estas aplicaciones o por este uso tecnológico que responde a las exigencias del mercado. No, todo lo contrario. Eso sería, a mí me parece, ¿no? Sería
formas de absoluta antivitalidad, ¿no? Ahí no hay, o sea, algo que puede ser diferente queda capturado por un sistema que es todo lo contrario a la diferencia, porque la producción serial de mercancías en el capitalismo es todo lo contrario a la diferencia. Sí, parece que hay un montón de cosas, ¿no? Y yo entro a un negocio y veo un montón de opciones. Mirá todo lo que hay, pero en realidad es todo lo mismo. Porque es todo lo mismo, porque todas son mercancías para ser consumidas para satisfacer deseos personales o privados. Y eso es el mismo vínculo social, el mismo vínculo personal incluso, ¿no? Eh, Ahí hay un cambio dentro de la historia como del capitalismo actual, digo, para seguir pensando como con Nietzsche cuestiones que tal vez tienen que ver con Marx, ¿no? Yo creo que son dos autores que están muy cercanos en su pensamiento, más allá de que la tradición los haya puesto en lugares distintos, han visto lo mismo en realidad. Tanto Nietzsche como Marx vieron que su época, que es la nuestra, que es la del capitalismo, era una época profundamente antivital. Y que el problema era que debilitaba las fuerzas. Las fuerzas. Marx define a la sociedad y a la vida como una capacidad de producción, como un modo de producción. Y Marx dice que el capitalismo nace cuando se separa al trabajador de su medio de trabajo, es decir, cuando se lo separa de su potencia, de creación. Y que eso queda reemplazado por un modo de vida en donde todas las cosas se vuelven cosas para consumir, ¿no? Que es lo que Marx llama el fetichismo de la mercancía. Son cosas, cosas que se presentan como estando allí para que uno las tome y las consuma. Y eso es exactamente lo mismo que dice Nietzsche, cuando dice que la metafísica convierte a todos los seres en cosas, en ídolos. Marx habla de fetiches, Marx habla de ídolos, que son cosas que se presentan como siendo cosas, no sabemos dónde vienen, y las tomamos como si fuera una realidad metafísica. Y esa idea de que las cosas, las relaciones, lo social, son cosas o ídolos que se presentan como sustancias, es una manera antivital. Porque ya lo sabemos, cuando un ser se presenta como cosa, se presenta como siendo siempre lo mismo, ¿no? Que es la idea de sustancia. Entonces, en ese sentido, Marx y Nietzsche han como diagnosticado lo mismo en nuestra época. Es una época en donde las fuerzas creativas están debilitadas. ¿Por qué? Por un sistema de vida que presenta lo real como un conjunto de cosas estables, fijas, que están al servicio del consumo individual y de la reproducción de lo mismo. Y de la reproducción de lo mismo. Bien, bien, sigamos. ¿Alguna cosa más de esto, de esta primera como introducción? Oh, voy a repetir lo último. No sé desde dónde. Sí, la actualidad, no sé cómo lo dije, la actualidad puede ser pensada como una época eh, profundamente antivital porque se define por la separación de las fuerzas de lo que pueden. Separa las fuerzas de lo que puede y en su lugar, en el lugar de la potencia, pone un modo de vida que se presenta como siendo cosas, un modo de vida que se presenta como cosas, como sustancias o formas sustanciales de ser, fijas de ser, que están al servicio del consumo y de la satisfacción privada y narcisista. Y eso es profundamente antivital. Porque es siempre más de lo mismo, insisto, ¿eh? Porque es la reproducción de lo mismo. No lo dije así, pero bueno. Eh, Esto es un poco la idea de Nietzsche también, ¿no? Poder, que es lo que les dije la vez pasada, me interesa que les impacte, que les remueva, que les haga como alguna vibración antes que una comprensión acabada, ¿no? De lo que dicen. Bien, perfecto. Entonces, eh, miren a dónde terminamos. Pero bueno, es esto. Viene por la pregunta de Brenda que hizo sobre el contexto y la familia, ¿no? Si bien todas las sociedades han hecho esto, y de alguna manera podríamos pensar que la vida humana necesita de ese orden, ¿no? Necesita de cierta fijeza. Lo que nosotros deberíamos evaluar es, porque eso es un poco mi lectura por lo menos de Nietzsche, es no si es posible un modo de vida o un tipo de sociedad que fuera vital. Porque ¿cómo sería? La afirmación constante de la diferencia, eso no se puede. ¿No? Vivir en sociedad implica necesariamente ciertos grados de antivitalismo, ¿no? Ciertos grados de fijeza, necesariamente. Entonces lo que sí se puede hacer, y ahí sí está, si quieren,
las luchas, las conquistas políticas, las transformaciones sociales, es ver cuáles son las sociedades que habilitan un ejercicio más potente de la diferencia. ¿Cuáles son las sociedades que permiten una afirmación más plena de la potencia, de esa vida que cambia y que quiere crear, ¿no? Y hay sociedades que son más debilitantes que otras, claramente, ¿no? Cuando mi única variable para ser en el mundo es la producción de dinero y de consumo, es muy difícil pensar que hay posibilidades de crear algo, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. No para entrar en una discusión, pero cuando yo tengo una sociedad, como en alguna época fue, por ejemplo, Cuba, en la que la variable para elegir una carrera y para elegir entonces lo que uno va a hacer en la vida no es el dinero o lo que gano, porque van a ganar todos más o menos lo mismo, y cuando además es una sociedad que a mí me garantiza que yo puedo estudiar lo que quiera si estudio, ahí la elección de una carrera está al servicio en función de lo que yo puedo producir, de lo que yo puedo aportar a ese ámbito. No sé, yo quiero estudiar oceanografía, güey, cosa, y lo voy a poder hacer. ¿Y eso qué implica? Que puedo crear nuevos saberes y nuevos modos de vida vinculados con los océanos, qué sé yo. O si quiero ser médico, ¿no? Entonces puedo tener una vida vinculada con la creación de salud, por ejemplo, de vida. Y entonces ahí la vida no está definida por la idea de la ganancia económica y de los bienes que yo puedo llegar a consumir. Porque eso ya está fuera de juego. Porque yo no voy a ganar más o menos dinero y tampoco eso me va a permitir tener más bienes de consumo, porque hay pocos bienes de consumo. Pero lo que no hay poco es creación como vital, de desarrollo, en este caso personal, ¿no? O social o comunitario. Y aunque eso tampoco implica que eso sea una creación constante y que cualquiera puede crear y viva la diferencia. No, tienen un montón, han tenido muchísimos también órdenes y como valores casi metafísicos que eran imposibles de ser cuestionados. Pero por otro lado, habilitaba una creación en relación al desarrollo humano más amplio que, por ejemplo, lo que habilita nuestra sociedad, en donde para la mayor parte de la población lo que le queda es ir a trabajar en un trabajo monótono, que no tiene que ver con su capacidad y su potencia y su vida, y para los que sí acceden a ciertos beneficios, lo que queda es, porque eso es lo que nos ofrecen, es elegir carreras exitosas para obtener cierto nivel económico y consumir. Y entonces vuelvo a entrar en la misma como círculo de monotonía. Entonces, por un lado, los trabajadores están encerrados en unas condiciones de trabajo que están separados de su potencia, y al que le va bien también está separado de su potencia. Porque en esta sociedad, que te vaya bien quiere decir que estés en la rueda del consumo de lo mismo. Dos formas antivitales de existencia, para los trabajadores y para los que no serían la clase más acomodada, digamos. Entonces, sí se puede pensar tal vez, si bien todas las sociedades, de alguna manera, porque demanda eso un orden, son antivitales, no todas las sociedades son igualmente antivitales. Hay que pensar como qué intersticios, o mucho más que intersticios, qué potencias deja abierta un modo de vida, ¿no? Un modo de sociedad. Digo, en las sociedades, por ejemplo, primitivas, había un orden, y era un orden muy rígido. Algunos hacen esta actividad y otros hacen esta otra actividad, y no podés modificarlo. Pero dentro de esas limitaciones, la actividad en muchos casos no tenía restricciones, ¿no? Y entonces cualquiera podía convertirse en un buen cazador, y no es que uno tenía que estar al servicio de otro trabajando o realizando un tipo de actividad que le habían impuesto. No, todos eran igualmente cazadores y desarrollaban un modo de vida, que es el modo de vida del cazador, que es válido, que no es necesariamente antivital. Sí, está limitado, uno puede ser, si sos cazador no podés ser tejedor, qué sé yo. Sos cazador, pero dentro de esa limitación no había tantas restricciones como las que podemos tener nosotros ahora, ¿no? Bueno, muy bien. Esa es una primera parte.